La comunicación es un fenómeno sistémico indispensable mediante el cual dos o más seres humanos intercambian información a través de códigos verbales y no verbales. Como bien postuló la Escuela de Palo Alto, la comunicación es una conducta y por lo tanto es lógicamente imposible no comunicarse. Incluso el silencio o la indignación transmiten un mensaje específico en un contexto internacional. Cada acto comunicativo posee un nivel de contenido, lo que se dice, y un nivel de relación en cómo debe entenderse lo que se dice, lo que determina la naturaleza de los modelos de redes de comunicación. El modelo en rueda es cuando un líder centraliza toda la información, es rápido y eficiente para tareas simples, pero reduce la satisfacción del grupo. También tenemos el modelo en cadena, que es cuando la información viaja de forma lineal de persona a persona, lo que facilita que el mensaje original se distorsione o se pierda. El modelo multicanal, que es cuando todos interactúan libremente entre sí y potencian la motivación y la creatividad, siendo ideal para resolver problemas complejos. Yo les voy a hablar sobre las barreras en la comunicación grupal. Las barreras son obstáculos que deforman, retrasan o impiden de alguna forma que el mensaje sea recibido correctamente por los miembros de un grupo. Entre estas barreras tenemos las personales, que estas surgen de las emociones, prejuicios, valores y la personalidad de cada integrante. Este tiene como impacto si un miembro del grupo está estresado, enojado o tiene un prejuicio contra otro miembro del mismo. Este facilitará el malinterpretamiento del mensaje o se cierre al grupo, a la banda. Tenemos las barreras semánticas, las cuales ocurren cuando el emisor y el receptor no comparten el mismo significado de las palabras. Tiene como impacto que el uso de la jerga técnica muy avanzada o el tecnicismo que genere mucha confusión y fragmente el entendimiento del grupo. Tenemos las barreras físicas, las cuales son las interferencias presentes en el entorno ambiental o tecnológico donde se desarrolla la comunicación. Tiene como impacto el ruido ambiental, la mala iluminación, una distancia excesiva entre los participantes o una mala conexión que interrumpe el flujo de la información. Tenemos las barreras fisiológicas, las cuales se vinculan con las limitaciones o alteraciones orgánicas del cuerpo de los participantes. Tiene como impacto deficiencias auditivas, visuales o de fonación, como la fonía, que impiden que el mensaje se transmita o se reciba de manera exacta. Y como última tenemos las barreras administrativas, las cuales se derivan de la mala estructura organizativa del grupo o de la falta de planificación. Esta tiene como impacto la sobrecarga de información, los canales de comunicación mal elegidos o la falta de tiempo que provoquen que el mensaje se pierda. Roles en la comunicación terapéutica. La comunicación terapéutica es el proceso de interacción entre un profesional de la salud y un paciente, diseñado para promover la curación, el alivio y el bienestar emocional. Entre estos roles tenemos el rol del profesional como escucha activo. Este profesional presta atención total no solo a las palabras del paciente, sino a sus gestos y tono de voz. Tiene como impacto ya que favorece y hace sentir al paciente valorado, comprendido y validado, ya que valida su experiencia de enfermedad. Entre otros roles tenemos el rol del profesional como facilitador empático. Este profesional se pone en el lugar del paciente y utiliza herramientas como preguntas abiertas sin emitir juicios de valor. Tiene como impacto positivo la motivación al paciente a desahogarse y a comunicar sus miedos profundos sin temer a ser criticado. También tenemos otro rol, el rol del profesional como persona de recurso y guía, ya que este profesional actúa como la fuente de información médica clara, traduciendo diagnósticos complejos a un lenguaje un poco más sencillo y entendible hacia el paciente. Tiene como impacto ya que disipa la incertidumbre del paciente y le da un mapa claro del tratamiento a seguir. Rol de paciente como
el rol del paciente como emisor de necesidades. El paciente asume el papel de comunicar activamente sus dolencias físicas, sus síntomas y su estado de ánimo. El paciente debe proporcionar los datos esenciales para que el profesional pueda realizar un diagnóstico certero. Entre otros roles, tenemos el rol del paciente como retroalimentador activo. El paciente confirma con sus propias palabras que ha comprendido las indicaciones médicas dadas. Tiene como el impacto positivo, ya que ayudará a evitar errores en la toma de medicamentos o en los cuidados en casa, asegurando así el éxito del tratamiento y el bienestar del paciente. La asertividad como una herramienta para la comunicación grupal es entender que la asertividad no es simplemente un rasgo de la personalidad amable, sino una competencia comunicativa que establece cómo un equipo va a funcionar correctamente. Tradicionalmente, esto se define como la capacidad de expresar nuestras emociones de manera directa, clara y honesta, además de tener siempre el respeto presente, como una regla de oro. Hacerlo sin violar los derechos de las demás personas. En este contexto trabajamos que en grupo sería cuando la asertividad actúa en un punto medio y podemos entre dos conductas extremas tener funcionabilidad o disfuncionabilidad. Por otro lado tenemos lo que sería la pasividad. Cuando un miembro se adapta a una postura pasiva dentro de un grupo, se somete a que el grupo prefiera no expresar sus ideas por miedo a ser juzgado. Esto es peligroso porque genera un ámbito donde el pensamiento grupal y el deseo de encajar se convierte en un conflicto donde se pueden suprimir emociones, críticas y pensamientos. Además, por otro lado, tenemos la agresividad. Esto ocurre cuando alguien intenta imponer sus ideas a la fuerza, vulnerabilizando a los demás y pisoteándolos, destruyendo inmediatamente la manera en la que ellos piensan y optando por la cohesión y la confianza del equipo. Por lo tanto, cuando un grupo cultiva la asertividad, se obtienen grandes beneficios. Se facilita enormemente el trabajo en equipo, se previenen los desacuerdos, además se facilita enormemente el trabajo en equipo y se establecen límites claros y saludables para las dinámicas de grupo. Que se refieren a, en la práctica, tener la clave está en lograr la congruencia perfecta entre tres dimensiones principales. El primer elemento son los componentes verbales. Obviamente aquí sobre utilizar moderado que permita en lugar de una comunicación respeto, además que culpe al otro. Aquí lo que vamos a decir es palabras agresivas y así asertiva que evita hacer las pausas adecuadas personas para dar espacio a que su propia perspectiva y dice yo siento, por ejemplo, en conclusión al argumento cuando no se termina la idea. Como se ve de esa manera, hablamos y podemos desarmar, logramos entender la integridad de los demás y abrimos a que se refieren a los elementos para la comunicación. En segundo elemento tenemos lo que sería el componente no verbal, armonioso, que abarcan todo nuestro tipo de lenguaje corporal, tartamudear. Aquí no sobre nada decir palabras moderadas, respetuosas, que nuestro cuerpo transmite otra cosa o un comportamiento agresivo. También es decir, se requiere mantener una postura corporal y verbal adecuada para que la otra persona no hacer las pausas adecuadas, ni para dar espacio obviamente el interlocutor legitimizada de las palabras que está diciendo. En conclusión, aquí es importante que las expresiones del rostro componentes de palabras y la postura también, como suenan los y finalmente tenemos lo que serían los componentes y abrimos para el que se refieren a, aquí se refieren a la forma en la que usamos la voz. Para sonar asertivos necesitamos un tono de voz firme, sereno, lento y Características de las personas asertivas. Los individuos que han desarrollado una conducta asertiva consolidada presentan rasgos muy definidos en sus interacciones. Autoestima saludable y sólida. Se valoran a sí mismos y reconocen sus derechos fundamentales, lo que a ellos les permiten defender la postura que tienen sin necesidad de la aprobación de otras personas. Capacidad de escucha y empatía. Tienen la disposición de comprender las motivaciones ajenas
validando la postura de la otra persona, aun cuando no comparten la misma idea. Regulación y gestión emocional. Toleran la frustración y también la presión de todo el grupo, lo que les permite responder de forma racional y pausada en lugar de reaccionar de manera impulsiva. Por último lugar, tenemos la característica de cuando ellos establecen un límite que es firme, ya que saben decir que no frente a las demandas irracionales o abusivas de forma tranquila, sin experimentar sentimientos de culpa y disfuncionales. Estas personas toman la decisión y dicen que no ante el grupo sin sentir un mal sentimiento. Métodos o estrategias para la comunicación asertiva. La psicología cognitivo-conductual ha estructurado técnicas específicas para estructurar las respuestas asertivas en situaciones de alta tensión. La técnica del disco rayado consiste en la repetición persistente, serena y calmada del propio punto de vista o de un límite, sin variar los términos y sin dejarse desviar por las provocaciones del interlocutor. Técnicas del banco de niebla. Consiste en dar la razón de forma aparente al interlocutor en la parte de verdad que puede tener su crítica, pero sin ceder en la postura fundamental ni entrar en discusiones. Es posible que tengas razón en que me retrasé. Sin embargo, mantengo que y se dice la postura. Asertividad empática. Estructura un mensaje de dos partes. Primero, se reconoce y valida explícitamente el estado emocional o la situación de la otra persona, y acto seguido se exponen los propios derechos o necesidades. Entiendo perfectamente que estés estresado por el tiempo, pero requiero que revisemos este informe juntos. Otra técnica es el aplazamiento asertivo. Se utiliza cuando el nivel de activación emocional de alguna de las partes es demasiado elevado, impidiendo un diálogo racional. Consiste en proponer formalmente la discusión para un momento posterior de mayor calma. Por ejemplo, veo que ambos estamos muy alterados ahora. Prefiero que dejemos esta conversación para mañana por la mañana.